llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de... Lunes 26 de junio. Un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Estamos ya iniciando esta cuarta y última semana del mes de junio, esperando en Dios pues que el Señor haya bendecido su fin de semana y reconociendo, ¿verdad?, que hasta aquí Dios ha obrado en nuestras vidas. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el tuyo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura de este sermón de la montaña, enseñanza que hemos dicho que nos lo presenta el Evangelio de San Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. Hoy de hecho hemos iniciado ya el capítulo 7 y hemos hablado sobre este sermón del monte o sermón de la montaña. Y fíjese, hermano, que es interesante porque si tendríamos que dividirlo o clasificarlo para efectos de estudio, podríamos decir entonces que en el capítulo 5 el Señor se dedicó a describir lo que el cristiano debe de ser como hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser su compromiso? ¿Cuál debe de ser verdaderamente su testimonio? Pero ya en el capítulo 6 se dedica a describir lo que el cristiano debe de ser en el mundo y su relación con Dios y obviamente con su prójimo, ¿verdad? Se nos presenta cómo el creyente debe verdaderamente dar ese testimonio ante los demás. Pero ahora, hermanos, en el capítulo 7 veremos cómo el Señor desarrolla un tema, y es el tema del juicio, y se maneja un tema, y es que todos un día seremos juzgados. Ahora, todos sabemos que un día seremos juzgados. El problema es que vivimos como que si no creyéramos esa verdad. Y digo esto porque si tuviéramos presente que un día vamos a ser juzgados, hermano, seríamos muy cuidadosos con nuestras acciones. Mire, cuidáramos nuestro testimonio de vida, cuidáramos nuestras obras, cuidáramos nuestras palabras, nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. O sea, cuidáramos todo ese tipo de cosas o de actividades o acciones que hacemos, en los cuales es muy fácil el que podamos nosotros caer en pecado. Pero lastimosamente, como insisto, olvidamos que un día seremos nosotros juzgados. Y por tal razón nos descuidamos en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y es por eso que hoy el Señor le dice a sus discípulos: no juzguen, para que no
sean juzgados. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesús con la frase no juzguen? Y es que pareciera contradictorio, pues la palabra de Dios nos presenta que hay momentos en que nosotros debemos de juzgar. O sea, habrán momentos en los cuales la Biblia misma nos invita a que nosotros juzguemos, ¿verdad? Justamente el día de mañana, ¿verdad? Me estoy adelantando ya, pero creo que es por un ejemplo valedero. El día de mañana, en el Evangelio de mañana, el Señor nos dirá: no den las perlas a los cerdos. Pero aquí viene el punto, que para saber quién es que el Evangelio le llama cerdo, tenemos que emitir un juicio, ¿verdad? O cuando el Señor dice: no se junten con pecadores, o cuídense de los hombres. Obviamente nosotros debemos de emitir un juicio. Entonces el creyente debe juzgar. Pero ¿a qué se refería Jesús cuando dijo no juzguen? Y se refería, hermanos, que no debemos juzgar de una manera incorrecta, ¿verdad? Porque ahí donde está el error. Claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, se nos dice: no juzguen según apariencias, sino de justo juicio. Pero oiga, ya ahí el texto está diciendo: juzguen de justo juicio. O sea, o más claro, ¿verdad? Lo que Jesús dijo fue: no juzguen según apariencias, no juzguen con un mal corazón. El problema, hermanos, es que hay personas que al juzgar de una misma vez emiten juicios y condenas, ¿verdad? Estamos en una sociedad donde claramente aquí se juzga, se condena a la persona, aunque la persona sea inocente, aunque la persona pues no tenga mayor culpabilidad, pero si ya se le señaló, es muy fácil para muchas personas el poder dictaminar un juicio o una condena. Y por eso es importante comprender y aprender, fíjese más bien quizás, a ser justos. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro Dios es justo. Y nosotros debemos de ser muy justos a la hora de emitir un juicio, ¿verdad? Porque por el juicio injusto, a través de la historia, se ha hecho mucho daño. ¿Cuántas familias han sido divididas, ¿verdad? ¿Cuántas personas, mire, un juicio, ¿verdad?, o una acción de enjuiciamiento ha provocado muerte, dolor? O sea, ¿cuántas personas han juzgado mal? Pues lamentablemente hay personas que sin conocer se atreven a juzgar a su prójimo. Pero por ello, hermanos, creo que este texto, aunque es bien corto, es bien especial el que nosotros podamos verdaderamente aplicarlo en nuestra vida. Por el otro lado, es importante comprender que no debemos nosotros de juzgar, porque no tenemos solvencia para hacerlo. O sea, ¿quiénes somos nosotros, verdad? ¿Quiénes somos para juzgar a nuestro prójimo? Alguien podrá decir: bueno, pero yo no hago lo que él hace. Y probablemente así sea. Pero querido hermano, con todo respeto, tal vez usted no haga lo que él hace, pero le aseguro que hace otras cosas que también son pecado. Y si está consciente que aunque tal vez no hace el pecado que la persona que hoy está enjuiciando a usted no lo practica, pero hay cosas que practicamos que son pecado. Entonces, ¿qué implica eso? No tenemos solvencia para poder juzgar a nadie. Y es que, hermanos, un tercer elemento es que el Señor no nos ha mandado a juzgar.
Mire, yo he escuchado personas que cuando alguien muere, por ejemplo, se ponen a decir, no, este fulano va para el cielo, porque esa era muy buena persona. Pero muere otro y dicen, no, este está en el infierno, porque este era malo. Y comienzan ya a juzgar, a dictaminar sentencia. Comienzan a condenar a una persona. Pero aquí es, hermanos, donde hoy, a la luz del texto del Evangelio, puedo decirle, no juzguemos, no condenemos. ¿Y por qué razón no hay que hacerlo? Claramente dijo el Señor, porque no, para que no sean juzgados. Para que no sean juzgados. Ahora, ¿cuánta gente se queja cuando le juzgan? Pero ahí es donde tenemos que comprender que si no queremos ser juzgados, nosotros no debemos de juzgar a los demás. Ahora, dijo el Señor, mire, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. Eso no se le olvide, por favor. Ya veremos en esta semana esa regla de oro, cuando el Señor Jesús va a decir, traten a los demás como quieren ustedes ser tratados. O sea, tenemos nosotros que comprender que si nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Si nosotros condenamos, vamos a ser condenados. Si nosotros verdaderamente estamos haciendo el daño, eso vamos a recibir. Porque dijo el Señor, con la misma medida que utilicen para medir a los demás, serán medidos ustedes. ¿Verdad? Con la misma medida. Ahora, luego viene el Señor, fíjese, y va a hacer una pregunta. Y Él va a decir, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Y esto es típico, hermano. Mucha gente que juzga, mucha gente que señala. Bueno, bien dice la frase, ¿verdad? El juez o el león juzga por su condición. Y sabemos nosotros que aquella persona que se vuelve juez de los demás y juzga y señala y condena, esa persona es porque claramente no ha notado, ¿verdad?, sus errores. Como dice el texto del Evangelio, no se ha dado cuenta que tiene una viga en su ojo y que por pretender quitar una mota, una paja en el ojo de su prójimo, no ha podido quitar la gran viga que anda en el suyo. Y el Señor va a hacer una pregunta y va a decir, ¿con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que yo debo primero de ver y de evaluar mis debilidades. Yo debo de reconocer mis errores. Yo debo de reconocer mis imperfecciones para luego, hermanos, venir y convertirme en juez de los demás. Yo le puedo decir y recordar que no tenemos solvencia para juzgar a nadie, porque, como dicen los argentinos, cállate che, que tú también tienes tu historia, ¿verdad? También nosotros hemos fallado, también nosotros nos hemos equivocado. Pero aquí es donde puedo recordarle que Dios, hermanos, en sus juicios es un Dios muy justo, porque Dios, antes de tratarnos con severidad, nos trata con misericordia. Y eso es importante, porque la misericordia de Dios
hace que Dios pueda tratar nuestras vidas, no con el dolor o no con la severidad que merecen nuestras culpas, sino con la misericordia que el Señor merece y que podemos nosotros entregarle. Por eso en este día le animo para que no nos convirtamos en jueces de otras personas. Es fácil señalar, es fácil juzgar, es fácil poder ver los errores de los demás. Pero claramente el texto de hoy, aunque es un tema sencillísimo, pero es un tema muy importante. ¿Cuántas personas estando en el camino de Dios son implacables para señalar, para criticar, para juzgar? ¿Cuántas personas tristemente olvidan que la obra de Dios, que los hijos de Dios, que el hermano, que el prójimo merecen respeto, porque somos hijos y hermanos en Cristo? Pero por ello, hermanos, es que hoy es un buen día, mire, para no juzgar, para no caer nosotros en esas tentaciones, sino más bien para primero evaluar nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué solvencia tengo yo para juzgar a mi prójimo? ¿Qué solvencia tengo? Ahora, si el día que yo tenga solvencia, ahí va a ser diferente. Recordemos aquel momento cuando a Jesús le llevaron una mujer adúltera. Jesús no les dijo, miren, no lo hagan, o Jesús sí les dijo, háganlo. Les dijo, bueno, ok, les dijo, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y dice el texto que uno por uno se fueron yendo. ¿Por qué? Porque honestamente todos reconocían que no estaban libres de pecado. Así, hermanos, hoy yo le invito para que podamos nosotros verdaderamente obrar con amor, obrar con misericordia, reconocer que el Señor nos llama y ahora nos envía a llevar el mensaje, pero nos envía para que nos tomando y llenos nosotros de su presencia podamos llevarlo a nuestro prójimo que está necesitado. No juzguen, ha dicho el Señor, y no serán juzgados. Y de esa manera Dios, que es fiel y justo, estará con nosotros todos los días. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día, mire, Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero llenar tu trono.